tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Altavoz Tendencias por Vital 91.1 FM y Tribu Televisión. Como siempre vamos a tocar los temas que están en tendencia en todas las redes sociales, sobre los que la gente comenta, comparte, cuestiona, critica. Y el presidente del Congreso, de la República, el presidente de la República, José Gerí, declaró estado de emergencia en Lima y Callao durante 30 días. Dentro de las medidas más importantes, las cuales puede revisar en altavoz.p, está que la policía va a encargarse del orden interno, del control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia. Además, se destaca la prohibición de dos adultos, la circulación de dos adultos en moto de la categoría L3, significa motos lineales, y la retención de vehículos cuya documentación o placas presenten irregularidades, así como el fortalecimiento de la respuesta judicial frente a los delitos en flagrancia, con presencia activa de fiscales y jueces, quienes recibirán seguridad especial brindada por la policía. Además, se dispone de la restricción de visitas en los establecimientos penitenciarios, una visita semanal para los internos del régimen cerrado ordinario y una visita quincenal para los internos del régimen cerrado especial. Además, los presos solo podrán recibir visitas de sus familiares dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º grado de afinidad. Para hablar sobre este y otros temas, tenemos aquí en cabina a César Combina, es flamante precandidato presidencial de Avanza País. César, muchas gracias por la entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, Aaron. Un fuerte abrazo a todos. Estoy bastante contento, creo que con estas movidas y designaciones que está haciendo el presidente, y ojalá que le vaya bien por el bien de todos. ¿Crees que es más de lo mismo esta declaratoria de emergencia? Porque la frase que utilizó Gerí fue pasar de la defensa a la acción, al ataque, una cosa así, ¿no? A la ofensiva. A la ofensiva, ¿no? Este cambio de estrategia me parece que es interesante. Yo no creo necesariamente en los estados de emergencia, lo repetí hasta el cansancio con Pedro Castillo y con Dina Boluarte. El estado de emergencia es una condición jurídica. No es necesariamente que el estado de emergencia resuelva la inseguridad. Pero lo que he visto en la madrugada, y los políticos y los periodistas no duermen mucho, hemos visto de que Gerí estaba haciendo operativos con la policía y se habla de hasta 100 detenidos esta noche. Si estas detenciones se repiten en los próximos días y sobre todo se logra sentencias por flagrancia en menos de 48 horas, no importa de 10, de 20 o de 30, yo creo que ya comienza a verse la mano del cambio en esta presidencia. Ojalá que sea así. Como digo, es importante entender que si le va bien al gobierno, nos va bien a todos, y espero que el señor Gerí, que además tiene mi edad, es recontra joven. 37. Sí, 37 años, yo creo que esta estrategia de cambio de la defensiva a la ofensiva sea una realidad. Eso fue lo que dijo, de la defensiva a la ofensiva contra la criminalidad. Que sea una realidad, porque tú no puedes estar esperando a que los criminales vengan y se entreguen solos. Es lo que ha hecho pues Bukele en El Salvador. Ha ido a buscarlos, ha ido a destruir a las organizaciones criminales. Vemos aquí que la fiscalía por muchos años ha estado más dedicada a intentar meter preso a los políticos, sí, claro, que a los sicarios, que a los extorsionadores. La fiscalía está esperando que los extorsionadores vengan con sus pruebas y digan yo soy el delincuente. No salen a defendernos, y no están esperando que todo se resuelva solo. Y ojalá que el ministro de Justicia, el ministro del Interior estén preparados, porque lo que se viene tiene que ser una ofensiva de verdad, tanto a nivel legal como a nivel policial. Sí, claro, porque esa lucha no solamente es netamente de la policía, se tiene que trabajar en conjunto con la fiscalía y el sistema judicial, el poder de justicia, ¿no? Así es. Creo que parte del anuncio que tú has leído incluye la seguridad especial para fiscales y para jueces, sí, que es algo así, vamos a decirlo en simple, es algo así como un guiño a los buenos fiscales y buenos jueces que se van a sumar a las sentencias de estos delincuentes. Sí. Cuando hablamos de flagrancia, hablamos de 48 horas. Si el señor Gerí logra una sentencia a favor, ya sea por extorsión, por crimen organizado, por tenencia ilegal de armas o tenencia de drogas, de alguno de estos detenidos, yo creo que es un golazo. Sí. Bueno, tú señalaste hace un momento que la Fiscalía solamente se ha dedicado principalmente a perseguir políticos, y el TC tuvo que anular, porque jamás debió llegar al TC, sino anularse en el Poder Judicial, anular el caso Cocteles, que nació muerto, ¿no? Porque los aportes irregulares de campaña no son lavado de activos. No, y además en los aportes irregulares de campaña no es un delito tampoco, ¿no? No eran un delito en ese momento. Claro, en el 2011 y 2016, ¿no? Claro, entonces es imposible que alguien en el 2011, antes de que exista el delito, pueda ser sentenciado
sentenciado por el delito que no existe. Solo en la mente de Domingo Pérez. Claro, solo en la mente de Domingo Pérez. No es como, por ejemplo, cuando algunas personas creen que no sé, pues que existe Fujimorismo antes de Fujimori, o que existía aprismo antes de Haya. Es imposible. No puede existir cristianos sin haber nacido Jesús. Y eso también se aplica en el derecho. Entonces, el caso Cocteles nacía muerto, y el caso Cocteles además era una invención, una gran burbuja de la caviarada, de Gorriti, de toda esta gente de la fiscalía como Domingo Pérez. Para perseguir a Keiko Fujimori. Para perseguir a Keiko Fujimori, y era el ejemplo, era ejemplificador para que nadie se meta con esta caviarada. Si tú también te metías, si tú opinabas en contra de ellos, se te podía armar algo como se le armó a Keiko Fujimori, y me parece que el tiempo le dio la razón, ¿no? Pero 480 días presa, eso nadie le va a devolver, ¿no? Es parte de lo que se tiene que hacer en la justicia peruana, una gran reforma para que los fiscales se hagan responsables de sus acusaciones. El señor José Domingo Pérez, como mínimo, debería ir 420 días preso. ¿Por qué? Porque le quitó al menos un día, ¿no? Al menos un día, al menos para una hora, lo que es, ¿no? para que aprenda lo que es hacerle daño a otra persona que, como digo, estoy en otro partido, no voy a votar por ella, no es mi candidata, me parece que no debería postular, pero creo que el mal no se le desea a nadie, ni a Claro, y además, tomando en cuenta que Delia Espinosa, quien seguramente va a regresar a la Fiscalía de la Nación, pidió la ilegalidad de Fuerza Popular por supuestamente conducta antidemocrática, ¿no? Eso es el colmo, ¿no? Eso es el colmo, porque la señora Delia Espinosa tuvo tiempo para hacer de todo. Nuevamente vamos a ese caso, ¿no? Acuérdense, ¿cuántos ladrones, extorsionadores, incluso violadores, fueron liberados por que la fiscalía no accionó en las primeras 48 horas una denuncia penal, y la policía los tenía que soltar? ¿Pero a qué se dedicaba Delia Espinosa? Delia Espinosa quería ilegalizar Fuerza Popular, Delia Espinosa seguía respaldando a José Domingo Pérez en el caso Cocteles, y Delia Espinosa seguía respaldando a Rafael Barba en el caso Odebrecht y la de Bayato, que también se cayó. Es decir, todo lo que empezó la fiscalía a caviar se ha caído y ha pasado completamente por agua tibia. Rafael Vela, ¿no? Rafael Vela Barba. Sí, disculpe. Sí. Has lanzado tu precandidatura presidencial por Avanza País, vas a enfrentar a Philip Butters. Tu principal lema ha sido que el enemigo no está en ese sector de la derecha, sino al frente, en la izquierda. Así es. Para mí, esta candidatura debe ser un llamado de atención a todos los militantes de Avanza País, a los ciudadanos en general, y especialmente a los que se denominan de derecha o de centro derecha, o patriotas o demócratas, para que las elecciones 2021 sean un momento de propuestas y no de división. Ningún candidato el día de hoy tiene una intención de voto mayoritaria. Yo quiero recordar, porque las estadísticas son claves, algo así como decimos los jóvenes o los no tan jóvenes, los factos son lo que más importa. Y en este caso, por ejemplo, hablamos de que en el 2001, Lourdes Flores, que representó al centro derecha, a pocos tiempos de las elecciones ya tenía 25% de intención de voto. Luego nuevamente Lourdes Flores con 24% de intención de voto. Luego Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, que superaron juntos la mayoría, es decir, más del 60% votó por ellos. Claro. Ahorita ninguno tiene ni siquiera el 10%. Entonces, ¿para qué nos vamos a destruir nosotros si tenemos que dar el ejemplo? Para mí, Philip Butters no es un enemigo, no es un adversario. Para mí, Rafael López Aliaga tampoco lo es. Carlos Spa tampoco. Roberto Quiabra tampoco. El señor Carlos Álvarez tampoco. Y creo que nuestra propuesta, que justo vengo de acá de la Avenida Aviación repartiendo mis volantes, nuestra propuesta que es el cambio, y acá están nuestras 10 propuestas bandera, es lo más importante para nosotros. Y si por ahí, como digo, el partido elige al otro precandidato, yo seguiré llevando mis propuestas con esa candidatura. Y si por ahí Avanza País me elige a mí, pero yo no llego a la segunda vuelta y pasa Rafael López Aliaga, hay que apoyarlo sin chistar, porque no podemos permitir que el próximo presidente o presidenta sea zurdo. Claro, de ninguna forma. Y cuéntanos de tu plancha. Está Julio Porras de Junín e Inés Chacón de Lambayeque. Sí, estoy muy contento de que me acompañe una plancha, una lista de Costa, Sierra y Selva, la lista que combina, nos han dicho ya en los grupos de WhatsApp del partido. Me acompaña Julio Porras, que es un reconocido catedrático universitario de la ciudad de Huancayo. Él es docente principal en las 3 mejores universidades de Huancayo. Hablamos de la Universidad Peruana de los Andes, de la Continental y de la gloriosa Universidad Nacional del Centro. Por otro lado, también tenemos a la administradora, a la doctora, porque tiene su doctorado, Inés Chacón, que es una representante también de los profesionales de la región Lambayeque. Es una mujer joven, pero también con mucha voluntad para cambiar y renovar. Y esta
lista, pues, como digo, yo le encabezo, pero tiene un equipo atrás muy importante y venimos respaldados también con más de 1,000 afiliados. Que es otra cosa que, por eso es que quizás ustedes han visto el día de hoy en Lima Norte y en Lima Este, en Ate y en Comas, han aparecido nuestros afiches en toda la ciudad. Estamos volanteando acá ya en las principales arterias de la ciudad. ¿Y por qué lo hacemos? Porque tenemos un equipo y este equipo son todos afiliados de Avanza País. De acuerdo, vamos a hacer una pausa y retornamos con las propuestas que tienes con Vina de llegar a la presidencia. Ya volvemos. Estás en Vital TV. Ya volvemos. Información, música y entretenimiento están en Vital TV. Síguenos las 24 horas del día, cuando quieras y donde quieras, en vitalfm.pe. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad. Estamos de regreso en Altavoz Tendencias por Vital y Tribu Televisión. Estamos conversando con César Combina, precandidato presidencial, uno de los precandidatos presidenciales de Avanza País. Dentro de tus propuestas, César, destaca primero los peruanos, después los de afuera. ¿Eso qué significa? Eso significa que vamos a cerrar las fronteras y que soy el único precandidato que tiene los puntos claros sobre la migración. Hay que cerrar fronteras y formalizar a todos los extranjeros. Son 3 millones de extranjeros que viven aquí y nadie sabe dónde están, cómo están, a qué se dedican, cuánto ganan. Un verdadero censo, ¿no? Un verdadero censo. Necesitamos una formalización real. Y si ya sabemos cuántos venezolanos hay. Por lo pronto hablan de 1 millón, hablan de 2 millones. Las Naciones Unidas han determinado que hay más de 2 millones en el Aquí, Perú. Acá, claro. Solo en Perú. Entonces esto ya es el colmo. Y por eso es que lideran pues las organizaciones criminales, porque no sabemos quiénes son. Y ojo, no solamente venezolanos, sino también colombianos. Sí. Hay un grupo de colombianos que, de acuerdo a la información policial, lidera las mafias de gota a gota y las mafias de estafas telefónicas con clonación de voz. Y por otro lado tenemos a los venezolanos que están como el Tren de Aragua, en extorsiones, en sicariato. Y lo que vamos a hacer es una formalización total, algo muy parecido a lo que está haciendo el presidente Donald Trump en Estados Unidos. Y además hay que decirlo con todas sus letras. Lo he dicho acá también. ¿A los ilegales se les expulsa? A los ilegales se les expulsa. ¿Y cómo es la forma? Porque... ingresar ilegalmente a un país es un delito. Sí, entonces, no debería simplemente estar expulsados, deben estar presos. Y eso es algo que hay que decirlo. Los migrantes ilegales tienen que ir presos. Y por eso digo abiertamente, primero los peruanos y luego los de afuera. Hay que cerrar las fronteras, hay que formalizar a los extranjeros y deportar
a los extranjeros ilegales en nuestro ¿Y cómo país. va a ser la forma de deportación? Porque ¿qué pasa si queremos votar a inmigrantes ilegales venezolanos delincuentes? Para esto, ¿cómo los llevamos y lo impide Maduro, por ejemplo? Eso es uno de los problemas que enfrentó incluso Pedro Castillo, que era Sí, aliado claro. de Maduro, y Maduro no le quería recibir. No recibió sus delincuentes. No le quería recibir a los delincuentes de su nacionalidad. Bueno, por eso digo que hay que ser muy firme. El migrante ilegal es un delincuente y la migración ilegal tiene que ser sancionada con cárcel. Si el Estado productor de esos delincuentes no quiere hacerse responsable, tendrán que ir a espacios especiales donde el Estado les pueda garantizar los mínimos derechos fundamentales, donde no se violen los derechos humanos, pero sí se garantice que no estén en la sociedad. Claro, porque si vamos a cerrar fronteras, no habría forma de que entren a menos que sean muy avesados, ¿no? No, claro. Y además la forma de cerrarlas, que es otra cosa que está dentro de nuestro plan, es la militarización de las fronteras. El día de hoy la frontera es defendida por la Policía Nacional. Quizás los que son un poco mayores se acordarán que antes había Guardia Republicana. Sí, claro. La Guardia Republicana era la entidad responsable de la protección de fronteras. Pero ahora la Policía Nacional pues está recontra sobrepasada en las fronteras. Los puestos no tienen ni internet, Aarón, amigos, no tienen ni baños. He estado contactando con nuestros representantes de Avanza País de Caballococha y me cuentan que en la frontera con Colombia no hay ni siquiera baños en la comisaría. Entonces, las Fuerzas Armadas, la policía se va a replegar en las ciudades y las Fuerzas Armadas van a ir a defender las fronteras. Y con respecto a presos que no trabajan, no comen, eso es muy importante porque se tiene que hacer trabajo forzoso, pero ya va a venir el sistema interamericano de derechos humanos a decirte que no se puede hacer eso, ¿no? Yo la tengo clara sobre eso. Yo voy a retirar de la competencia de la Corte Interamericana. Aquí hay un tema importante que no es que nos retiremos de la Corte y del convenio. Yo entiendo que hay mucha complicación, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, pero lo que nosotros estamos proponiendo no es retirarnos de la OEA, es al contrario, abrazar la Corte Interamericana, pero no someternos a sus decisiones, que es la misma negociación que tiene Estados Unidos con la Corte, y creo que es exactamente la misma que está proponiendo el señor Bukele para El Salvador. Como te digo, nosotros sí queremos que todos los presos trabajen. ¿Y trabajen en qué? Yo respaldo al presidente Gerí, creo que él va a proponer en los próximos días una ley para que trabajen en reforestación en la sierra. Claro. Me parece que eso está muy bien. Yo también haría que ellos mismos se dediquen al mantenimiento de caminos rurales en la sierra del Perú. No es posible que tengamos que pagar millones a proveedores en Provías cuando tenemos tanta mano de obra libre, y a los hermanos de Lima Norte, por ejemplo, que tienen tanta necesidad vinculada a la limpieza pública. Yo creo que los presos deben hacer una labor de el tratamiento de los residuos sólidos de las principales ciudades del Perú. No solamente porque tienen que ganar su plata para pagar su comida, porque no les vamos a dar ni un sol del Estado peruano para que coman, sino porque además todos los presos de carácter penal tienen la llamada reparación civil, y el pago de la reparación civil es mínimo en este país. ¿Cuántos niños, cuántas viudas, cuántos huérfanos, cuántas familias quebradas están esperando un pago de reparación civil, y estos delincuentes están siendo alimentados por el bolsillo de los peruanos? De acuerdo. Y si un preso no trabaja y no come y fallece por inanición, es su problema. Es su problema, es como la señora Betsy Chávez, ¿no? Ella tiene todo el derecho de no tomar agua. Nosotros le recomendamos que fue una farsa. Le recomendamos que no, pero si hay un preso que no quiere trabajar, que no quiere producir, que no quiere pagar su comida, que no quiere tomar su agua, bueno, pues será responsabilidad de él y de su familia. Nosotros los peruanos, me debe preocupar a mí más lo que le pase a los niños en Caliwarma que lo que le pase a los presos en las cárceles. Sí, claro, no interesa, ¿no? Tu pensión, tu decisión, va a ser de manera voluntaria el aporte a determinado sistema de pensiones, ya sea público, privado, el que fuere. Bueno, me han leído la mente, porque sí creo que la pensión debe ser la decisión de las personas. Estamos en un país donde la informalidad es tan grande que si tú has trabajado, por ejemplo, vendiendo en la calle como emprendedor, teniendo tu bodega, o siendo ambulante, o siendo colectivero, taxista, mototaxista, y de la nada te contratan en una empresa formal a los 30 años, tu pensión nunca va a llegar. No vas a llegar nunca vas a llegar al mínimo ideal, ¿no? Exacto. Entonces, la ley que obliga a que todos participemos del sistema privado o el sistema público de pensiones es una ley que viola los derechos del ciudadano. Yo creo que cada uno tiene la libertad de decidir
qué hacer con su plata, cómo hacerla y dónde invertirla. ¿En qué momento? ¿No? ¿Y en qué momento? Además, se debe garantizar un libre mercado en las AFPs que nunca se ha garantizado. Ahorita tenemos, por ejemplo, en Caja Huancayo, Caja Piura, Caja Sullana, Caja Arequipa, tremendas tasas de interés que es, ojo, un interés a un año. Si tú le pones un interés a 10 años, eso se multiplica, porque la economía funciona así. Entonces creo que con una libre competencia y con una libre decisión, los peruanos van a tener más dinero en su bolsillo y van a estar más tranquilos. El problema es, muchos hablan de que el problema es el sistema de la AFP, pero el problema en realidad es que el peruano, ganando sueldos, digamos, bajos, no tiene capacidad de ahorro. Claro que sí. No tiene capacidad de ahorro y no tiene capacidad ni siquiera para vivir el día de hoy. Claro. Entonces la pregunta y le es, exiges que aporte con un sueldo mínimo. Exacto. Le exiges a que si ganan por 1.130, que sí. Y le exiges 10% de AFP. Estás hablando de más de 130 soles, más Ahora, de 100 soles, claro. ¿qué hace un peruano con 130 soles? Un peruano con 130 soles paga su luz, paga su agua. Con 130 soles puede pagar hasta 2 planes o 3 planes de telefonía básica en el hogar, es decir, celulares con internet para que los chicos estudien, para que se puedan comunicar y trabajar. Con 130 soles, esa persona que gana sueldo mínimo podría perfectamente pagar una cuota de un préstamo. Entonces, ¿qué gana? ¿Cuál es la motivación real del peruano para lograr el ahorro y para el fin previsional si estamos hablando de que va a recuperar su plata o una parte de su plata todavía cuando tenga más de 65 años? Y ojo. Y no va a llegar y el Estado va a tener que subsidiar. Y el Estado va a tener que subsidiar, y eso es lo que ocurre. Entonces, lo que no queremos es subsidiar a empresas que además no compiten en el mercado. Si las AFP son tan buenas, yo estoy a favor del sistema privado de pensiones. Claro, porque deben ser competitivas. Sí, porque en realidad, si tú pones más de 100 soles al mes y recibes una pensión de 600 o 700 soles, sí estás generando una ganancia, pero igual es chica, ¿no? Ese es el problema, pero es que no existe sistema perfecto. Claro, ¿no? y como digo, ni milagroso. El sistema debe garantizar que la gente voluntaria que ha participado del AFP reciba un ingreso y que ese ingreso sea bien informado. Por otro lado, también hay reformas necesarias que se tienen que hacer. A los que tenemos nuestro fondo de pensiones debería servir como cuota inicial para la compra del primer departamento, por ejemplo. Uh-huh. Esto fomentaría la economía y garantizaría que tú estés matando 2 pájaros de un tiro. Mucha gente ahorra su platita, trabaja, se saca el alma, la AFP se queda con 10% y además tiene que, de lo poco que le queda, sacar para pagar su préstamo hipotecario. Sí, no, tiene que ser voluntario, pero te van a decir qué va a pasar, vamos a tener abuelos, vagabundos, sin seguro social, sin plata, ¿qué vamos a hacer con ellos? Mira, yo he sido candidato al distrito de San Isidro, donde tenemos la mayor tasa de adultos mayores en todo el Perú y además el índice de desarrollo humano más alto en todo el Perú, y yo hablando con ellos me doy cuenta que el día de hoy ya tenemos abuelitos, ya tenemos adultos mayores que no llegan a fin de mes. Entonces, que no nos cuenten el cuento a futuro. El problema es ahora y hay que resolverlo. Si la gente necesita su dinero ahora para resolver su vida, habrá que darles todos los instrumentos de educación financiera para que tomen las mejores decisiones. Pero no podemos estar esperanzados en que vamos a vivir hasta los 105 años. Incentivar también la economía plateada. Por ejemplo, como en Estados Unidos, un abuelo puede trabajar en los peajes, en cualquier centro supermercado, ¿no? En cafeterías, pero acá no, en supermercados. Acá la edad de jubilación, como dice Hernán Garrido Leca, de facto es 40 años, ¿no? Exacto. Y ojo, ya cuando tienes 40, 45 años, no hay, te contrata, ¿no? No hay recolocación laboral, es muy difícil. La gente cuando ve currículums muy grandes, prefiere no contratarte. Entonces creo que hay que darle libertad a la gente para que en un modelo de economía social de mercado esto se lleve a cabo. De acuerdo, comunismo nunca más, ¿qué significa? Bueno, esta probablemente es una de nuestras propuestas bandera más importantes y es promover una ley, garantizar una ley que proscriba el comunismo, el marxismo-leninismo, como se da en estos momentos en Alemania, uh-huh, República Checa, Corea del Sur y Singapur. Si hay un solo peruano que me diga que Alemania, Singapur, Corea del Sur y República Checa no son modelos a seguir, no son países desarrollados o que no son ejemplos de éxito, por favor, que me mande un facto, una cifra, una persona que me diga lo contrario. No existe. Son países exitosos y su éxito se basa en que sus constituciones han prohibido el marxismo-leninismo, porque lo han sufrido. Y nosotros lo hemos sufrido con Sendero Luminoso. Si nosotros no prohibimos el marxismo-leninismo, la candidatura de Cerrón, la candidatura de Bermejo, la candidatura de cualquier terrorista, pues son antidemocráticos, va a ¿no? ser... Quieren instalar una dictadura, ¿no? Exacto, te están diciendo que quieren destruir, que quieren instalar una dictadura y que además es una burla a los más de 70,000 fallecidos por el terrorismo en el país.
Sería un cambio constitucional. Un cambio constitucional y yo Tendrías creo que tener mayoría en el Parlamento. Ahora bicameral, ¿no? Yo creo que a mí me gustaría, si Dios me lo permitiera elegir, yo me gustaría que fuera por referéndum y que el pueblo peruano le diga no al comunismo masivamente en las urnas y que el Congreso lo respalde, ¿no? ¿Vas a postular solo a la presidencia o a la Cámara de Diputados? No, estoy postulando solo como precandidato a la presidencia, no estoy postulando ni como senador ni como diputado. Y igual en nuestra lista, el candidato a vicepresidente está postulando como senador regional por Junín y la señora Inés Chacón va a postular como precandidata a un distrito en Lambayeque, tampoco va a postular. El 30 son las internas. El 30 de noviembre. El 30 de noviembre son las internas. ¿Cómo va a ser? Las listas se inscriben hasta el día lunes. Los delegados se eligen, me parece, el 30 de octubre. Hay solamente una lista única de delegados. ¿Es David contra Goliat? Es David contra Goliat. Yo sé que Philip Butters es mucho más conocido que yo, tiene mucho más tiempo haciendo campaña, es una persona que además tiene medios de comunicación y quitarle méritos a Philip sobre el tema de su capacidad de comunicación, sería no reconocer la verdad. Sin embargo, creo que la pelea hay que darla y muchas veces David termina dando la sorpresa. De acuerdo. Vamos a una pausa comercial y regresamos en breve. Estás en Vital TV. Ya volvemos. Información, música y entretenimiento están en Vital TV. Síguenos las 24 horas del día, cuando quieras y donde quieras, en vitalfm.pe. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad. En Altavoz Tendencias por Vital y Tribu Televisión. Ya estamos terminando la entrevista con César Combina, precandidato presidencial o que postula la nómina para ser precandidato presidencial de Avanza País. César, ¿qué hacer con Petroperú? Privatizarla, cerrar todos los elefantes blancos, es una propuesta bandera que hemos lanzado ayer en redes sociales también, en el TikTok, y que ha tenido mucha gente que le está suscribiendo. Me parece que muchos peruanos ya abrieron los ojos. Petroperú debe ser privatizado, cerrado de inmediato y no darle ni un solo sol más a esta... Que pierde $1.000 millones al año, ¿no? Exacto, esta empresa quebrada y fracasada. En segundo lugar, privatizar también Corpac. Y urgente, sí. Porque Corpac nos está haciendo más daño que las marchas frente al turismo, ¿no? O sea, paralizan el país, ¿no? Es increíble. Corpac tiene todas
las posibilidades para desarrollar y mantener bien los aeropuertos, y nos ha cerrado tantos meses el de Jauja, ha fregado el Jorge Chávez, está ahorita con problemas en el aeropuerto de Cusco, no terminamos ni siquiera, amigos, el aeropuerto internacional de Chinchero. Entonces es una desgracia, es mejor privatizarlo, y en las torres de control, donde hay gravísimos problemas, vamos a tener que contratar a empresas que puedan competir para el manejo de la torre. Y yo creo que en este país tenemos muchos ex coroneles, generales, oficiales de la FAP que pueden hacer un servicio A1, que pongan su empresa, que participen del concurso, y se dará libertad para que verdaderas personas profesionales que saben de aviación ganen estos concursos. Señalas también menos burocracia, menos gasto. ¿Cuánto vas a reducir ministerios? Reducir ministerios. ¿A cuánto? Pasar de 18 a 8 ministerios. Además de eso, soy probablemente el único precandidato que defiende el sistema unicameral. Ya lo hemos conversado varias veces. Yo estoy en contra de la bicameralidad. Me parece que tener 190 congresistas es un despropósito total. No mejora ninguna ley. Vamos a proponer la reducción de los ministerios y el retorno al sistema unicameral con solamente 100 congresistas. No necesitamos más. Sí, no necesitamos más. El Senado se ha hecho básicamente para garantizar la reelección de los actuales parlamentarios, que además yo creo que la mayoría no se va a reelegir, porque el pueblo no va a votar por ellos. La gente va a decidir si los eligen o no. Y lo más probable es que vote en contra. Lo más probable es que gane cualquier desconocido, menos los que han hecho que este Congreso sea, para empezar, el próximo Congreso bicameral, y que este Congreso sea el último Congreso unicameral con los peores dígitos de la historia. ¿Estás a favor o en contra de la pena de muerte? Estoy a favor, creo que para 3 crímenes gravísimos como la violación a menores de edad, el terrorismo y el sicariato se debe aplicar. Obviamente hay que tomar las medidas legales correspondientes, como te digo, ¿no? De apartarnos del manto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dices jóvenes a la obra y no más ninis. Esta es una propuesta que nace de los jóvenes del partido, porque efectivamente vemos que el Estado se ha anquilosado, se ha burocratizado, pero se ha, como decía en su momento Ollanta Humala, se ha engrosado también en tamaño, ¿no? Es básicamente un señor mayor gordito. Mientras que lo que tenemos el día de hoy es un presidente joven que está moviendo el gobierno, y eso se tiene que replicar en todos los ministerios. Lo que me refiero con jóvenes a la obra es que vamos a reducir los ministerios, pero vamos a abrir por primera vez en la historia el Estado para que los chicos entre 21 y 30 años, que son los que están saliendo de las universidades, vayan a servir al Estado en el gobierno. Es decir, por ejemplo, este chico que está terminando este mes o el próximo mes la universidad, yo prefiero que vaya si es ingeniero, que vaya a dictar clases de matemática a un colegio en el Braem ganando 3.500 soles, a que este chico se quede sin trabajo y el Estado esté pagando 3.500 soles a un zurdo del SUTEP que ni siquiera sabe sumar 2 más 2. Si tú señalas comunismo nunca más, ¿qué hacemos con universidades que se han vuelto cunas del comunismo, del izquierdismo? Mira, en las universidades las pagamos todos los peruanos. Las universidades públicas, y las universidades públicas las pagamos todos los peruanos, y voy a solicitar exactamente lo que solicitó el presidente Milei: auditoría completa a cada profesor y a cada decano de las universidades públicas que ha recibido dinero público. No puede ser que ellos hagan lo que se les dé la gana, para colmo, financien a estudiantes eternos que terminan siendo violentistas, que terminan siendo... Que lo vemos tirando piedras a la calle, ¿no? A la policía. Destruyendo la propia universidad. Hemos visto cómo se han metido como si fueran matones y extorsionadores a los salones, y a un catedrático lo han amenazado hasta de muerte por dictar una clase. Yo soy catedrático y creo que los profesores mal pagados, somos mal pagados, no somos bien reconocidos, pero si estamos dando una cátedra universitaria es por amor al estudio y a la academia, y sobre todo para formar a jóvenes con valores. De acuerdo, mucha suerte, César, muchas gracias. Muchas gracias, Aaron. De acuerdo, vamos a un brevísimo corte comercial y regresamos con Juan Peña. Ya volvemos.